Ok, buenas noches muchachos, el día de hoy vamos a ver trastornos por desequilibrio ácido-base, que es un tema que nos falta revisar de las urgencias metabólicas por estado mental alterado, que nos pueden dar como resultado estado mental alterado. Es importante estudiar estos trastornos porque muchos de los pacientes que nosotros vamos a tener en estado crítico van a presentar estos trastornos ácido-base por patologías adyacentes. Entonces, sí es necesario estudiarlos y saber que también debemos tomarlos en cuenta para el tratamiento de estos pacientes. ¿Okay? Es necesario hacer la aclaración que el pH que nosotros estamos estudiando, que va de 7.35 a 7.45, es meramente un pH arterial. Hay ciertas variaciones, por ejemplo, con el pH de la sangre venosa o con el de la orina, por ejemplo, pero en el que nos vamos a basar el día de hoy es puramente el pH arterial. Entonces vamos a empezar un poquito. Vamos a recordar un poquito lo que aprendimos en la preparatoria acerca de ácidos y bases. Vemos aquí que tenemos una pequeña escala de pH. El pH significa potencial hidrógeno y quiere decir la cantidad de hidrógeno o iones hidrógeno que nosotros vamos a tener en una solución. Entre más iones hidrógeno tengamos, menos va a ser el número de pH y por lo tanto vamos a tener un pH más ácido. Entre menor sea este numerito de pH, la sustancia va a ser más ácida. Y entre mayor sea este número de pH, la sustancia va a ser más alcalina o más básica. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que nuestro pH fisiológico va de entre 7.35 a 7.45, que es más o menos un pH neutro, más o menos, ¿no? Vamos tirándole un poco al alcalino, pero ese es el pH que nosotros vamos a mantener de manera normal, y lo repito, en sangre arterial. ¿Ok? ¿Cómo nosotros regulamos esto? Así como nosotros tenemos mecanismos para regular la presión arterial, para regular la ventilación, pues vamos a tener varios mecanismos para regular este pH. Tenemos tres principales. Uno es un buffer o un amortiguador de proteínas, el otro es un amortiguador metabólico y el otro es uno respiratorio. Vamos a enfocarnos en el metabólico y en el respiratorio porque son los que ustedes van a necesitar conocer a mayor profundidad para poder conocer o discernir los signos y síntomas que va a tener el paciente en cada estado que vamos a ver. Okay, entonces, en el team metabólicos tenemos que su principal representante pues va a ser el riñón, ¿no? ¿Qué hace este riñón? Como ya lo habíamos visto cuando vimos anatomía y fisiología del riñón, nos va a ayudar a la excreción o retención, reabsorción, en este caso, de sustancias. ¿Qué sustancia específicamente está actuando en el equilibrio ácido-base? Pues tenemos el bicarbonato, que va a jugar el papel de una base, ¿no? Entonces, en el rol metabólico, si nosotros necesitamos tener más bases en nuestro organismo para aumentar el pH y que se haga más alcalino, entonces vamos a reabsorber bicarbonato. Nuestro riñón va a reabsorber el bicarbonato para mantener ese bicarbonato y que el pH se haga más alcalino, se eleve. Y por el contrario, si necesitamos que se haga más ácido nuestro ambiente, porque tenemos muchas bases, entonces ¿qué hay que hacer? Pues excretarlas. Nuestro riñón se va a encargar de ya no reabsorber este bicarbonato, sino excretarlo por la orina para que esto no sea un problema en la regulación ácido-base y que no se vuelva muy alcalino el pH. ¿Okay? Por la parte del team respiratorio tenemos a los pulmoncitos. Los pulmoncitos que nos van a ayudar pues a regular los niveles de CO2 o de bicarbonato, que de dióxido de carbono, perdón. Entonces, este CO2 nos va a ayudar en la parte ácida, es el equivalente al ácido. Entonces, cuando nosotros necesitamos disminuir el pH, tenemos que retener este CO2 para que se haga más ácido el ambiente. Entonces, nuestros pulmones van a generar una hipoventilación para retener ese dióxido de carbono. Al revés, que si por ejemplo nuestro ambiente ya es muy ácido, lo que necesitamos es sacar este ácido para que el ambiente se haga más alcalino, nuestros pulmones van a empezar a hiperventilar para sacar todo ese
dióxido de carbono. Es muy importante esto porque esto es lo que juega un papel clave en la regulación del equilibrio ácido-base, y cuando se ve afectado el sistema respiratorio, el que va a compensar va a ser el sistema metabólico, y al revés, cuando lo metabólico está afectado, el que va a compensar y compensa de manera mucho más rápida y mucho más efectiva, y es algo que sí vamos a poder ver en signos y síntomas, es el sistema respiratorio. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver, así como nosotros ya vimos nuestras fórmulas de la tensión arterial, así como nosotros vimos nuestra fórmula del gasto cardíaco, vamos a tener también una fórmula para el pH. Esto nos va a ayudar un poquito a entender cuáles son los papeles que juegan tanto el bicarbonato como el dióxido de carbono en esta regulación del pH. Entonces, cuando vemos esta fórmula, lo primero que vemos es que el pH está en la misma línea que el bicarbonato. Esto nos quiere decir que el pH va a ser directamente proporcional al bicarbonato. Cuando yo digo directamente proporcional, me estoy refiriendo a que de la misma forma en que se comporte el bicarbonato, se va a comportar el pH. Es decir, si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. Por lo tanto, se hace más alcalino. Si disminuye el bicarbonato, disminuye el pH, por lo tanto, se hace más ácido. Por el contrario, el pH se va a comportar a la inversa del CO2, porque es inversamente proporcional. Entonces, si yo tengo un aumento en el CO2, lo inverso pues es que disminuye, ¿no? Si aquí tengo el aumento, lo inverso es que disminuye, entonces el pH va a disminuir. Y si yo tengo una disminución del CO2, lo inverso es que aumente, entonces mi pH va a aumentar. Cuando estoy hablando de un aumento del CO2 y una disminución de mi pH, estoy hablando de una acidosis. Y cuando estoy hablando de la disminución del CO2 y un aumento del pH, estoy hablando de una alcalosis. ¿Ok? Entonces, para que nos quede bien claro, si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH, disminuye el bicarbonato, disminuye el pH. Aumenta el CO2, disminuye el pH, disminuye el CO2, aumenta el pH. Directamente proporcional el pH y el bicarbonato, inversamente proporcional el pH y el CO2. ¿Ok? Entonces, pasamos ya a nuestros trastornos, ya que conocemos más o menos cómo se regula, qué papeles juegan estos dos componentes súper importantes, que son el CO2 y el bicarbonato. Vamos a pasar a la parte de la acidosis y la alcalosis. Para empezar, la acidosis se define como la caída del pH, obviamente arterial, por debajo de 7.35. O sea, todo pH que esté por debajo de 7.35 ya estamos hablando de una acidosis. Generalmente, los cambios de pH, aunque sean muy pequeñitos, ya nos pueden dar signos y síntomas en el paciente, porque la cantidad de iones hidrógeno que nosotros tenemos en el organismo es muy pequeña. Entonces, si tenemos una variación, aunque sea muy pequeñita en este pH, pues el paciente ya va a empezar a dar datos de acidosis o de alcalosis, depende de hacia dónde nos estamos moviendo. En este caso estamos hablando pues de acidosis. Entonces, con una baja muy pequeña en el pH, nosotros ya vamos a poder ver datos francos de un paciente con acidosis. ¿Cómo nosotros podemos medir el pH? Normalmente se mide por medio de la gasometría arterial, que es un estudio por el cual podemos medir los gases en la sangre arterial. También hay gasometrías venosas, entonces también se puede medir en la sangre venosa, pero generalmente tomamos la arterial porque cuando estudiamos acidosis y alcalosis estudiamos estos pHs, por eso les digo que son arteriales, pura y meramente arteriales. ¿Ok? No lo podemos hacer en prehospital, al menos no a nivel básico. A nivel avanzado podría llegar a medirse con un aparato especial llamado ISTAT, pero a nivel básico no se puede medir, porque la gasometría arterial, pues bueno, es una toma de sangre arterial, entonces es un procedimiento invasivo. Okay, ya aclarado esto, una vez aclarado esto, empezamos a estudiar la acidosis. La acidosis tiene apellidos, puede ser metabólica o puede ser respiratoria, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a una acidosis metabólica o respiratoria, simplemente le estamos dando el apellido del origen que tiene. Cuando es metabólico, vamos a ver por ahí un desorden en el bicarbonato o un aumento de la producción de ácidos metabólicos.
¿no? Si se acuerdan, la parte metabólica era la del bicarbonato. Entonces, si nosotros disminuimos la cantidad de bicarbonato que tenemos en el organismo, pues estamos cayendo en una acidosis metabólica. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Disminuye el bicarbonato. Si disminuye el bicarbonato, disminuye el pH. Entonces, cae por debajo de 7.35. Y si aumentamos la cantidad de ácidos que nosotros estamos produciendo, pues obviamente estamos produciendo un ambiente más ácido. Por otro lado tenemos la respiratoria, que es básicamente en el team respiratorio, acuérdense que tenemos al CO2, que es el que nos representa los ácidos. Entonces es inversamente proporcional al pH, el CO2. Entonces si yo retengo CO2, voy a aumentar la cantidad de CO2. Y si aumento la cantidad de CO2, va a disminuir el pH. Y si disminuye el pH, pues cae por debajo de 7.35. Entonces estamos hablando de una acidosis. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que podría presentarse una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria? Vamos a empezar con la metabólica. Estas causas pueden ser diarrea, que nos hace perder bicarbonato, nos lleva a la pérdida de bicarbonato, la cetoacidosis diabética, que obviamente es un ejemplo del aumento de la producción de ácidos cuando el organismo empieza a producir energía de manera anaerobia, se empiezan a producir bastantes productos de desecho que son bastante ácidos. La acidosis láctica por la producción de ácido láctico y la insuficiencia renal por la incapacidad que tiene nuestro organismo de sacar todos esos productos de desecho que, como ya les dije, en su mayoría son ácidos. ¿Okay? ¿Qué signos y síntomas nos va a dar? Básicamente los mismos que una acidosis respiratoria. Aquí los dividí, pero son básicamente los mismos. Puede haber estado mental alterado, cefalea, confusión, datos de hipoperfusión. ¿Por qué? Porque los ácidos son potentes vasodilatadores. Entonces vamos a tener hipoperfusión y por esa hipoperfusión vamos a tener también un aumento de la presión intracraneal. Eso lo vamos a estudiar un poquito más cuando veamos trauma craneoencefálico. Vamos a ver algunas leyes que nos van a ayudar a entender cómo funciona esto de la presión intracraneal. Pero algo muy característico de las metabólicas es que vamos a tener respiraciones de Kussmaul. ¿Por qué? Porque estas respiraciones nos van a ayudar a, por su naturaleza, disminuir la cantidad de ácidos que tenemos. Esta es una ventilación pura y meramente compensatoria del estado de acidosis que nosotros vamos a tener, y generalmente se da en la metabólica, o más bien se da solamente en la metabólica, porque hay que recordar que en este caso lo que está afectado pues es lo metabólico, no lo respiratorio. Entonces el que va a entrar a compensar es el aparato respiratorio de manera inmediata. Es importante que ustedes sepan que cuando se lleva a cabo una compensación, el primero en tratar de compensar es el respiratorio. El metabólico sí actúa, pero actúa después de muchísimo tiempo. Lo primero que vamos a ver metiendo las manos para tratar de nivelar ese pH es el asunto respiratorio, ¿ok? Y bueno, de las causas de acidosis respiratoria vamos a ver enfermedades por atrapamiento de aire como EPOC y asma, depresión del sistema nervioso y sobredosis. Todos estos nos van a dar como resultado una hipoventilación. Si nosotros no estamos ventilando, pues no estamos sacando el CO2. Si no lo sacamos, lo estamos reteniendo, estamos aumentando los niveles de ácido en nuestro organismo y eso nos va a llevar a una acidosis. Ya vimos cuáles son básicamente los signos y síntomas. Y vamos ahora con la alcalosis, ¿ok? La alcalosis, por el contrario de la acidosis, es un aumento del pH arterial por encima de 7.45, ¿ok? Esta alcalosis, igual que la acidosis, tiene sus apellidos metabólico y respiratorio. Entonces, cuando hablamos de una acidosis metabólica, vamos a hablar que hay un aumento en la producción de ácidos una disminución de los ácidos metabólicos, lo que nos va a llevar a que el ambiente se haga más alcalino, o puede haber un aumento de la producción de bases o de la acumulación de bases.
que en este caso nuestra base por excelencia, ya lo habíamos hablado, es el bicarbonato. Entonces, cuando hay un aumento de las concentraciones de bicarbonato o una disminución de la producción de ácidos o una pérdida de ácidos, también puede darse, vemos que tenemos esta situación de alcalosis. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se está volviendo más alcalino el lugar en donde estamos perdiendo ácidos o estamos ganando bases, ¿no? Y también tenemos el otro apellido por su parte, que es la respiratoria, que básicamente es la liberación excesiva del ácido por excelencia, que es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando tenemos una liberación excesiva de dióxido de carbono, generalmente es porque estamos hiperventilando. Al ventilar de manera rápida, pues estamos sacando mayor cantidad de CO2 y eso nos puede llevar a un estado de alcalosis respiratoria. Ok, como algunas causas de alcalosis, vamos a tener vómito y pérdida de líquido gástrico, porque vamos a disminuir la cantidad de ácidos, o la ingestión de sustancias ya de origen básico o alcalino, ¿no? Por, en su mayoría, intoxicaciones, ¿no? En la parte respiratoria vamos a ver, pues, algunos trastornos que nos podrían llegar a causar hiperventilaciones, como son ansiedad, dolor, embolia pulmonar, entre muchos otros, incluso intoxicaciones, ¿no? También ya vimos los toxíndromes, ya vimos cuáles nos dan todo para arriba, cuáles nos dan todo para abajo. Entonces, de ahí nos podemos guiar para saber si nuestro paciente tiene estos trastornos, en especial el respiratorio, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas que vamos a tener? También van a ser mucho más característicos estos, como en general de la alcalosis, no tanto una de metabólica y otro de respiratoria. La alcalosis lo que presenta es una excitación del sistema nervioso central. Entonces vamos a poder tener nerviosismo, irritabilidad, personas que están confundidas, agitadas, vamos a tener espasticidad muscular, que se refiere básicamente a un aumento del tono muscular, y vamos a tener como sistema compensatorio en la metabólica datos de hipoventilación. ¿Ok? ¿Por qué? Pues para retener la mayor cantidad de CO2 posible y poder regular esa cantidad de bases que hay con el ácido que es el CO2. Algunos cuidados que vamos a tener en estos pacientes. Vamos a ver los cuidados de soporte, que son manejo de la vía aérea, en especial porque son pacientes que tienen un estado mental alterado, entonces vamos a tener que realizar manejo de la vía aérea, oxigenoterapia adecuada, si es necesario incluso dar apoyo ventilatorio, asistencia ventilatoria en estos pacientes, también es totalmente aceptable, cuidar la temperatura, fluidoterapia si es necesario, y el tratamiento de la causa subyacente. ¿Por qué les pongo en esta ocasión el tratamiento de la causa subyacente? Porque a veces sí se le puede dar, a lo mejor no el tratamiento definitivo, pero sí el tratamiento inicial. El tratamiento definitivo en estos casos siempre es corregir lo que está provocando la acidosis o la alcalosis. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con asma que está en un proceso de estos trastornos metabólicos o, en este caso, respiratorios, con una acidosis respiratoria, bueno, puedo administrarle el broncodilatador inhalado prescrito y puedo administrarle el oxígeno, y sería un tratamiento inicial para la causa subyacente. Tal vez no sea el tratamiento definitivo, pero sí sería un tratamiento inicial. Entonces sí es necesario identificar cuál es la causa de esa acidosis o de esa acidosis o alcalosis y ver si nosotros podemos corregirla, al menos de manera parcial hasta que llegue al hospital. Y en el específico caso del paciente con acidosis metabólica, una de las primeras líneas de tratamiento es la fluidoterapia. Siempre acuérdense que con solución Hartmann, ya que si colocamos solución de cloruro de sodio, podemos correr el riesgo de acidosis hiperclorémica, ¿no? Entonces, pues no le vamos a empeorar el estado de acidosis, al menos ese no es el propósito. El propósito es que mejore, ¿no? Entonces, consideren la fluidoterapia, también consideren la fluidoterapia o tengan consideraciones especiales de la fluidoterapia en paciente con insuficiencia renal. En la clase
de dudas y todo esto vamos a tratar más a detalle el algoritmo de atención para estos pacientes, cómo se debe evaluar la escena, la evaluación primaria, secundaria y evaluaciones enfocadas, para que guarden sus preguntitas y nos vemos el día de mañana.